régimen que quieran, sin ningún solo tipo de problema. O sea, nacieron para eso. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. En una palabra, digamos, ¿por qué tenemos también, ese es otro punto crucial, ¿por qué Fórmula 1 gira 18.000 vueltas y no a 10.000? Un ejemplo, ¿por qué llegamos a ese nivel? Me gustaría que alguien me contestara, a ver qué opina, ¿cuál sería el motivo? El motivo es que la carrera es corta de motores, no, la potencia... No, ya sé, pero ¿por qué? Está bien, digamos, lo que está diciendo es correcto. Puede 20 llegar... milímetros no es lo mismo que recorrer 60 milímetros. Está bien, no, pero la pregunta es otra. ¿Por qué queremos llegar a 18.000 vueltas en la potencia máxima? ¿Por qué no la tenemos a menos régimen? A eso, no cómo llegar. Esa es la pregunta. Sí. Si nadie, digamos, nadie va, digamos, va a opinar, digamos, sigo adelante. Logra más potencia. ¿Por qué? Digamos, si yo puedo obtener que el motor se vaya más arriba en vueltas, eso se traduce en potencia. Claro, vamos a hacer un ejemplo sencillo del problema, digamos, porque ¿por qué motivo se traduce? Es cuestión de analizarlo, pero no es nada difícil. Si nosotros tenemos un motor que tiene 1000 centímetros cúbicos y tiene su potencia máxima a 5000 vueltas, un ejemplo típico, ese mismo motor de esa misma cilindrada lo llevamos a 10.000 vueltas. Con respecto al tiempo, digamos, por minuto, uno hace 5000 y el otro hace 5.000 vueltas, 5.000 explosiones, el otro hace 10.000 explosiones. ¿Está bien? Lo cual es como si fuera el doble de la cilindrada con respecto al tiempo. En el mismo tiempo hace 2 admisiones, el otro hace una sola. Tiempo, con el cronómetro. Entonces, un Fórmula 1 es como si fuera con respecto a un motor digamos, de una cilindrada de un régimen de 6.000 revoluciones, es como si fuera 3 veces la cilindrada. Porque en el mismo tiempo que el de 6.000 vueltas, digamos, hace 6.000 explosiones, el otro hace 18.000. Quiere decir que hace 18.000 admisiones. Por la mitad, digamos, ¿cierto? Pero, bueno, de cualquier manera es el doble de lo que hace el motor, el triple de lo que hace el motor de 6.000 vueltas. Ese es el motivo de ir a alto régimen. O sea, no hay otro. Digamos. Pero bueno, por supuesto que tiene que estar el diámetro, la carrera, todo en orden para que mecánicamente pueda llegar a ese régimen sin ningún problema. Pero el objetivo fue siempre el mismo. Primero hubo límites con el tiempo bastante complejos, digamos, que se fueron superando. Primero fue el resorte de válvula, uno de los caminos, porque el resorte de válvula llegaba a las 12, 13.000 vueltas y tenía un problema propio, digamos, de frecuencia baja, digamos, porque la frecuencia natural. Después hubo materiales que posibilitaron que ese resorte tuviera la posibilidad de tener, digamos, una frecuencia mucho más alta. Y después a Renault se le ocurrió sacarlo al resorte y poner un resorte neumático, digamos, y eso trajo aparejado a poder subir muchísimo el régimen de giro, porque ya se acabó la limitación, digamos, que posibilitaba, digamos, no poder mejorar la frecuencia natural del resorte. En una palabra, el resorte llega a una frecuencia donde el movimiento supera su frecuencia y obviamente no lo controla más. Y ese es el problema del resorte helicoidal, digamos, ¿cierto? Hubo resortes cónicos, que lo van a ver en muchos motores modernos ahora, que eso nacieron en la Fórmula 1. Con eso se llegaron a 14, 15.000 revoluciones también. Digamos. Entonces, decididamente el cambio fue radical cuando se usó el sistema neumático. El sistema neumático no es ni más ni menos que un resorte, solo que no es en espiral, sino es de gas, digamos, se comprime como esos sistemas de abrir el baúl, una cosa por el estilo, que comprime un gas, digamos, y hoy eso digamos, hace exactamente el mismo efecto de un resorte de válvula. Entonces, así a grandes rasgos, el motor gira más régimen, digamos, por esa razón. Ahora, ¿por qué un auto de calle no gira, en vez de girar a 6.000 vueltas, no gira a 10 por lo menos? ¿No es cierto? Y ahí entramos en otros problemas que no son de los mecánicos, ni físicos del motor. Mejor dicho, sí, de física, pero de otro rubro, digamos, no sé. Tiene problemas porque, digamos, ahí entramos en otro mundo que también tendríamos que dejar esto atrás y espero que más o menos me pueda seguir. Los tiempos en que abre y cierra la válvula abre antes de que el pistón, digamos, llegue a la parte, al punto muerto superior, la válvula de admisión, donde está haciendo el escape, ya la válvula de admisión. Abre para que cuando empiece a bajar el pistón ya tenga una apertura y no ofrezca una resistencia para que entre el gas, por ese motivo.
Bueno, entramos en un punto en cuestión, digamos, donde tendríamos que analizar qué hace el retardo de la cierre. También cierra la admisión después de pasar el punto muerto inferior. El pistón llega abajo, digamos, genera una inercia en el conducto, digamos, de admisión, y cuando empieza a ir para arriba, digamos, la inercia que generó, porque el diámetro del pistón es mucho más grande que el diámetro del conducto, la inercia propia, digamos, se transforma en energía, digamos, y mientras el pistón comprime, sigue entrando gas, porque la energía que se transforma después en presión, digamos, es mayor que la presión generada por el pistón. O sea, la diferencial de presión entre las dos tiene que dar favorable para el conducto, si no mandaría otra vez los gases que acabó de aspirar, otra vez por el conducto de admisión. Pero, atención, eso ocurre en una gama que es la potencia máxima del motor. Debajo de ella no ocurre más. Debajo de ella es todo pérdida. Todo lo que está abierta la válvula de ahí hace lío, manda parte del gas para atrás, digamos, y no se logra. Por ese motivo no pueden existir motores que de cero vayan a 10.000 vueltas por la calle, porque esa puesta a punto no la tendrían nunca, serían horribles para el rendimiento del motor. No se puede alejar mucho del promedio utilizado por la calle, que serán 2.000, 2.500 vueltas, con respecto al valor de potencia máxima, porque esos efectos, digamos, los perdemos. Ese es así a grandes rasgos. Estuvimos hablando de la leva, ahora hablamos de otra cosa, digamos, ¿cierto? De la influencia de la leva con respecto a otros efectos que son los que hacen que el motor tenga mejor rendimiento. O sea, el diámetro del conducto, digamos, juega aparte también, porque si tenemos un conducto más chico, el motor a bajo régimen va a andar mejor. ¿Por qué va a andar mejor? Porque la energía que va a tener a bajo régimen, porque la velocidad es más alta, porque el conducto es más chico, hace que a bajo régimen tenga mejor potencia, sin tocar nada, digamos. Pero obviamente a alto régimen va a ser una restricción para el paso del flujo de gas. No podemos variar el diámetro del conducto. Todo ese mundo curioso de válvulas regulables, de válvulas de anticipo, de cierre, son todas alternativas para poder pasar los controles de emisión. No inventan nada el motor. Para tocar variables, para que el motor ande bien en todos lados, tiene que tocar un montón de variables, no solo el árbol de leva. El árbol de leva es una parte. Es apenas un pequeño atenuante, digamos, del fenómeno, digamos, no es el total. Puede mejorar una pequeña parte. Ahora vamos al auto normal. ¿Cuál puede ser el futuro? Digamos, hay un futuro, no hay ninguna duda. Para mi criterio, el futuro único es el uso del compresor volumétrico, digamos, porque el compresor volumétrico lo que hace es generar una presión constante en la admisión. Ahí me interesa que llegue a un régimen para que tenga el gas una energía, digamos, y no tenga pérdidas. En bajo régimen, el motor anda perfectamente bien. Por eso el último motor Volkswagen, que tiene un compresor volumétrico y un turbocompresor después, digamos, cuando supera ese fenómeno que ocurre a bajo régimen, digamos, es el motor hasta el día de mejor rendimiento térmico de todos, digamos, porque supera ese tipo de fenómenos. No le hace falta que la leva antes, después, se corra el engranaje, lo regule, no. Le da un valor de presión constante, digamos, y eso hace de que no haya ningún tipo de lío, que se vuelva el gas para atrás por la presión y por ende perder un montón en el problema de rendimiento térmico y mucho más en la contaminación. Metimos en un mundo más complejo, el motor de calle, digamos, ¿cierto? Vamos después al motor de carrera. ¿Hay alguien que no haya entendido de lo que estamos hablando? Yo creo que los mecánicos creo que sí entendieron. No sé si el resto, que alguien no haya entendido, le explico sin ningún tipo de problema. Le tengo que explicar porque le hacía un pantallazo, no me estoy metiendo demasiado en los problemas, ¿viste? Porque en la misión hay problemas de fenómenos de ondas de presión y todo eso que se estudia, se calcula, pero no me meto en tanto lío. Me estoy metiendo en las cosas que son normales, ¿cierto? Ustedes por ahí dije, bueno, le pongo un conducto más chico, el motor me mejora abajo, le pongo un conducto más grande, el motor me mejora arriba. Le estoy explicando por qué. Digamos, la longitud de conductos también es similar a lo que explicó también el diámetro de la velocidad de los gases. La longitud del conducto obedece a otro fenómeno que es un problema, digamos, de la onda de presión que se genera, ¿no es cierto? Pero así a grandes rasgos que tiene una relación directa con el régimen de giro. En una palabra, el régimen de giro es mucho más variable que la velocidad de la onda de admisión, que es un problema de la velocidad del sonido. Se tiene esa velocidad, si bien se mueve a diferencia de velocidad en el gas con diferentes regímenes, es más permanente, digamos, o es menos variable que el giro del motor. Por ende, para que quede sintonizado, si queremos que el motor gire a más régimen, la distancia de la admisión del múltiple tiene que ser más corta.
Si tenemos que ir a menos régimen, tiene que ser más largo, porque tenemos que darle tiempo, digamos, o sea, a menos régimen para ir y volver, pero a más régimen no tiene tiempo, entonces tiene que ser más corta. A grandes rasgos les muestro el camino nada más, ¿no? Para alto régimen tiene que ser más corto, para bajo régimen tiene que ser más alto. Inclusive hay autos de calle que tienen dos admisiones, para bajo régimen con un conducto largo y para alto régimen con uno corto. Eso se llama sintonía. Pero no quiero meterme en cosas más complejas porque ahí estamos empezando, el fenómeno de las cosas que ocurren. Pero bueno, hoy con una idea creo hacer que sea posible, que sea entendible. O sea, acá no vengo a hacer cosas complejas porque básicamente creo que la idea es entenderla y no demostrarle a nadie que uno puede conocer el tema, sino dice que se pueda leer de acá, pudiendo haber entendido algo de cosas que de repente no se conocen, digamos, que se puedan entender. Seguimos adelante un cachito más con esto, a ver, terminamos con el tema este. Bueno, esto vamos a otro punto de qué significa el sistema de distribución. Vamos, yo por ahí voy medio apurado. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que no haya entendido de lo que hablamos hasta ahora? De la sincronización entre la leva, los conductos de admisión, el diámetro, qué es la energía, o sea, ¿qué hace? Bueno, el gas es una masa de algo, digamos, que tiene una energía, digamos, o sea, ¿lo entienden todo eso en orden, no? O sea, eso se transforma en presión, digamos. Este sería, a grandes rasgos, lo que hace que el motor tenga un plus de rendimiento, porque cuando, digamos, el motor no tiene la admisión que sería solamente el movimiento del pistón. Tiene el movimiento del pistón más otro periodo más que es un acumulado que tiene en la admisión. A eso le llaman RAM, digamos, al efecto ese que se produce, digamos, posterior al punto muerto inferior. Eso se produce en una gama nada más. El escape tiene todo su otro mundo que funciona parecido, digamos, ¿cierto? A este mundo. Pero bueno, así a grandes rasgos le digo más o menos qué es esto. Vamos con el árbol de levas a la cabeza ahora. Vamos a olvidarnos de esto pequeñito, vamos con el doble árbol de levas a la cabeza. ¿Por qué doble árbol de levas a la cabeza? Voy a tomar un poquito de agua. Pregúnteme a alguien. Hágame esa pregunta. ¿Por qué el doble árbol de levas a la cabeza? Para distribuir la diferencia de fuerzas inercias en dos piezas. Decímelo más alto que no te escuché, perdona. No te escuché, sí, hablame más alto. Si vos tenés dos árboles de leva, sobre los cuales dividir las fuerzas ejercidas, entonces podés subir los límites todavía más. No. Vamos a tener 16 válvulas, 16 resortes, impactando todos contra un eje, y tenerlo dividido en dos. No, precisamente, digamos, no lográs una diferencia grande porque si tenés en cuenta que no son los 16 que se mueven y atacan al mismo tiempo, sino atacan, digamos, con poca diferencia de uno de otro. No es la ventaja, no. Es otra, es volumétrica, digamos, es con ideas, digamos, no de la parte del tren de válvulas propiamente dicho, sino es directamente con la parte de rendimiento volumétrico. Y te explico por qué es. Si nosotros... de dos conductos es mayor que uno solo. No estoy hablando de 4 válvulas, estoy hablando de doble árbol de levas a la cabeza. Por ahora estamos con 2 válvulas, no fuimos a las 4 válvulas, estamos con 2 solas. ¿No es cierto? ¿Por qué ponemos, en vez de un solo árbol de levas, 2 árboles de levas? ¿Los ángulos que se pueden lograr con las válvulas? A ver. Ahí está, ahí vamos cerca, digamos. Esa fue la idea original, ¿cierto? O sea, a eso se le llamó en inglés cross flow, digamos, o sea, el gas que atraviesa, digamos, el flujo que atraviesa el motor, digamos, ¿cierto? Entra la admisión por acá y se va por el escape, digamos. Porque si fuera con un solo árbol de levas no habría la posibilidad sencilla de hacerlo alineado, tiene que entrar de un lado y salir del mismo lado que entra, digamos. Se hicieron 2 levas para lograr ese efecto, digamos, el efecto de poder pasar, digamos, directamente el flujo en la misma línea, digamos, que de movimiento. Vamos al origen del motor del primer Peugeot. Ahí está. Ahí vemos las válvulas que están inclinadas, ¿no es cierto? Y el conducto que es horizontal, junto con el de escape, que también es horizontal. Las válvulas eran muy inclinadas, con eso se lograba un buen efecto flujométrico, porque la curva del conducto, digamos, tiene mucho que ver con el ángulo del conducto relativo al de la válvula.